tercera evidencia, vamos a trabajar algo un poco aparte de lo que veníamos trabajando, que era la genética. ¿Sí? Vamos a trabajar algo que se llaman los enlaces químicos. ¿Sí? Pero antes de trabajar los enlaces químicos, eh, quería preguntar si aquello de lo que hemos visto hasta el momento de genética ha estado claro o hay alguna duda para resolverla en este momento. Ok, Díaz me dice que está todo claro. Si alguien no tiene eh, claro alguna cosa, por favor comentarlo. Ahorita vamos a hablar pues de un tema que no hemos abordado y que les dije que íbamos a abordar y ahí sí pasaríamos a a la química pues. Bueno, miramos acá. No, todo está clarísimo, full claro, no hay ninguna duda, nada. Listo, bien. Entonces, muchachos, para cerrar el tema de la genética mendeliana, ¿quién me puede decir, porfa, para qué nos sirve un cuadro de Punnett? Para ver todas las probabilidades de los descendientes, dice Valentina. Excelente respuesta, ¿listo? Lo que nosotros vamos a ver en él son probabilidades. ¿Cómo pueden ser probablemente, ¿cierto? ¿Cómo pueden ser probablemente los descendientes? ¿Listo? Eso va a ser muy importante. ¿Por qué creen que sea muy importante saber eso? Para ver si puede haber enfermedades o algo así en las generaciones. Bueno, esa puede ser una, muy bien, porque puede existir algunas enfermedades de orden genético, ¿cierto? Que pueden afectar a las siguientes generaciones. ¿Para qué más? Los demás, ¿qué? Para indicar características de los descendientes, muy bien. ¿Ustedes en qué utilidad le verían además de esas? ¿Cuál otra? Dice, si puede haber la posibilidad de combinar ciertas especies. Creo eso va a ser demasiado importante y no solo, digamos, para los cruces entre humanos, sino para algo que vamos a llamar la agricultura.
¿sí? O agronomía también. Porque a partir de esto se pueden hacer unas mezclas o unos cruces que llamamos para potenciar ciertas características de los seres vivos, ¿sí? Pues a partir de eso potenciamos ciertas características de los seres vivos. Por ejemplo, hay variedades de arveja, por ejemplo, que son más resistentes al frío que otras, igual con la papa, con la mazorca, con el maíz. Vamos a tener que, dependiendo del organismo, va a haber ciertos tipos de resistencias, ¿sí? Y esas resistencias van a generar cambios significativos en todas las especies que nosotros producimos, digamos, en términos de consumo, ¿sí? Hay un montón, entonces digamos que la genética, esta probabilidad, en un momento fue muy efectiva, ¿sí? ¿Y por qué digo fue muy efectiva? Porque actualmente, ¿cierto? Eh, va a ser reemplazado por otro estudio, otra área del conocimiento llamada la genética, ¿sí? Molecular, ¿listo? Entonces, la genética molecular va a permitir modificar directamente a los seres vivos, ¿listo? Es decir, ya pasamos, trascendemos de estos cuadros de Punnett, nosotros ya vimos varias cosas importantes de los cuadros de Punnett, cosas como que, pues vimos un poco, pues, cómo se hacían los cruces de algunos caracteres, vimos cómo, bueno, la clase anterior vimos cómo eh, los caracteres pueden estar ligados al sexo, y si están ligados al sexo, dependiendo del tipo de carácter, hay unas características que pueden ser heredadas más por hombres, otras características que pueden ser heredadas por mujeres. Si el caso, digamos, de ciertas enfermedades genéticas solo se liga al gen sexual, pues vamos a ver que ese carácter lo va a desarrollar más que todos los hombres, ¿sí? Por lo que yo les explicaba el Y. Pero ahora va a ser un poco diferente. Gómez, ¿vas a decir algo? Sí, profe, Sí. este cuadro es lo mismo de lo de Punnett, ¿verdad? Sí, claro, eso que estamos viendo ahí es el cuadro de Punnett. Y Ujú. porque dice acá como que mutantes, esa es la fórmula de los mutantes dominantes del cine. ¿Qué O entiendes por mutante? algo fuera de este mundo. Por ejemplo, como lo de las tortugas ninjas. Son ninjas, son unas tortugas que son niñas y hablan. O sea, son mutantes. Ajá. ¿A qué te suena la palabra mutante? Mutar, mutar. ¿A qué te suena mutante, mutar, Para mutante? este mundo. No, no suena fuera de este mundo, no. La palabra mutante viene de mutación. Su mismo nombre lo indica, viene de mutar. Ahora, ¿qué es mutar? Si les da. ¿Cómo? Eh, pues para mí, mutar, eh, Ujú. hacer que el material genético de un ser vivo sufra alteraciones. Muy bien, excelente. Algo que sufre alteraciones. En ese orden de ideas, ¿qué podemos decir además? Sí, 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 sí. Mejor dicho, Gómez, ¿qué puedes decir de ti mismo? Que cuando alguien muta eso le cambia el sistema. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, uy, ¿Cómo? eh, no, profe, no sé. Sí, sí sabes. Pues Eh, em, mutar, o sea, es decir, que cuando alguien muta le está afectando algo porque se está cambiando por algo que tiene que ser, o sea, es decir, cuando alguien muta, ajá.
le va a cambiar todo el sistema reproductor, ya que tiene que adaptarse a la mutación, ya que es A muy ver, ¿cómo saber que algo es mutante? Porque es diferente a los demás. ujú. Pregunta, ¿entre nosotros hay mutantes? Pues no, ¿Tú qué crees? ¿Por qué no? porque todos tenemos el mismo sistema digestivo, tenemos el mismo Ajá, cuerpo, ajá. mismos... El mismo cuerpo. Tenemos el mismo cuerpo. ujú, ¿Sí? Igual de gordo, igual de alto, igual de flaco, igual de... ¿Sí? ujú. ¿Sí? ¿Todos lo tenemos igual? ¿Todos en el mundo lo tenemos igual? No, hay unos que los tienen distintos. Ah, oh, listo. Eso ya es diferente, ¿listo? Ujú. La pregunta clave, amigo Gómez, es, ¿todos tenemos la misma cara? ¿Todos tenemos la cara de Nicolás Gómez? No, Entonces, entonces todos somos mutantes porque ah, qué bueno. Todos somos mutantes, ¿sí? Lo que pasa es que a nosotros nos pusieron en el cine esto como mutantes. O sea, esto fue lo que nos vendieron como mutantes, ¿sí o no? ajá. O sea, Wolverine, Wolverine, la bruja escarlata. Spider-Man también entraría como un mutante, Deadpool, Deadpool también. Deadpool. Pero sí, evidentemente, ellos serían mutantes, obviamente. Sin embargo, en este tipo de películas, en esta cosa que es de ficción, eh, nos vendieron que era lo único mutante que puede existir. Y entonces cuando uno habla de mutante, oh, es algo que tiene que sacar los superpoderes, ¿no? Ujú. Pero no, mutante es todo lo que tiene una variabilidad genética. Es decir, si nosotros somos todos diferentes, por lo menos en la cara, y bueno, no es lo único diferente que tenemos porque también todos tenemos diferentes huellas digitales. ¿Mm? Eso ya quiere decir que El una cable variabilidad. auxiliar. ¿Cómo, cómo? No, profe, acá que están hablando en mi casa. Entonces silencia el micrófono, por favor. Entonces eso quiere decir que todos tenemos una variabilidad genética. ¿Listo? Tenemos un cambio, una modificación en nuestro genoma, ¿cierto? En nuestros genes que han hecho que seamos diferentes de alguna forma y no nos parezcamos. Claro, que tenemos cosas similares, obvio, porque somos humanos, ¿sí o no? Somos humanos. Y ahí, pues está la cuestión de que podamos identificarnos de una u otra forma. Pero, pero hay muchas variabilidades genéticas que tenemos nosotros. Pregunta, ¿por qué se dan esas variabilidades genéticas? ¿O en qué momento se dan? Porque somos distintos. Pero ¿por qué? Eso no es una respuesta. O sea, sí, somos Eh, distintos, porque pero, tiene, pues como el mismo nombre dice, genética, viene de genes de ancestros, por así decirlo. ¿qué pasa? Pues que por esos genes de los ancestros somos distintos. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué ser diferentes? ¿Para qué? O sea, la biología en sí misma, la evolución en sí misma, ¿para qué nos hace diferentes? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Mm, ¿Para qué te imaginas? el desarrollo humano, ¿Humano? el desarrollo. ¿De qué? ¿Cómo así? ¿Qué entiendes por desarrollo? Mm, el desarrollo significa un proceso que siempre va a seguir. Mm, sí, pero ¿para qué? Mm, Vamos, vas bien, estás participando bien. Solo que pues, tienes que pensar más, pensar, pensar. Y los demás también. ¿cómo era la pregunta? O sea, ¿para qué generar esa variabilidad genética? ¿Por qué es tan Para importante? evolucionar o adaptarse a los cambios. Ah, listo, para generar adaptaciones. Es decir, sobrevivir. Básicamente, todo va cambiando. ¿Sí? Ustedes no pueden pensar, por ejemplo, que las condiciones que nosotros tenemos hoy en día
fueron las mismas que tuvieron los dinosaurios. ¿Sí? En el Triásico, en el Jurásico, ¿cierto? No pueden pensar que son las mismas. Había diferente cantidad de dióxido de carbono, diferente cantidad de oxígeno, ¿sí? La radiación del sol seguramente llegaba de otra forma. Por eso es muy descabellado creer, digamos, por ejemplo, esto de Jurassic Park, que los dinosaurios puedan sobrevivir en esta era. O sea, es muy descabellado. ¿Por qué? Porque sencillamente en esta era las condiciones no están dadas totalmente como las que tenían los dinosaurios. Entonces va a ser muy difícil que pueden llegar a adaptarse, por ejemplo. ¿Sí? Es algo muy, muy, muy diferente. ¿Listo? Ah, bueno, dice acá Johnny, es que depende de que sea raro para usted. ¿Cómo así, Johnny? No entendí esa idea. Pues, profe, era cuando usted le estaba preguntando a Nicolás Lo de los que era mutantes, un sí. mutante. O sea, para ti un mutante también es algo raro. Sí, en principio sí. O sea, depende de que uno vea raro. Ajá. ¿Me compró Ok. chocatos? Gómez. ¿Mi chocatos, mi chocato? Gómez, Dime. ¿qué pasa, papá? Estás dejando abierto el micrófono cuando no nos interesan tus conversaciones allá, pues si quieres comerte o no sé qué sea eso, tus chocatos o lo que sea, que fuera esa cosa, pues eso es tu privacidad, no. Intenta, porfa, cerrar el micrófono por lo menos para cuando hables así, por favor. ¿Listo? Bien, entonces miremos que a nosotros nos ponen casi siempre, ¿cierto? Esto de X-Men y de Marvel y de todo esto, eh, como algo raro, ¿no? Como, pues son los superpoderes y entonces si yo me voy a Chernobyl o si estoy al pie de un colisionador, entonces puedo, Si me pica una araña, o si me pico una araña. Probablemente estas personas que estuvieron con radiación, Flash con el acelerador de protones, ¿cierto? Todas estas personas seguramente no fueron héroes, sino pues deben estar en un coma y todo lo que muestran en la película es lo que imaginaron dentro del coma, porque el ADN no se puede modificar tan rápido, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan la historia de Joseph Mengelev que yo les conté? ¿O no? Hola, no, el ángel de la muerte, ¿no? no. A estos muchachos. Espérenme, lo buscamos acá y lo volvemos a recordar. O sea, Mengelev fue muy importante. Mengelev. Mengele. 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 Nuestro amigo Joseph Mengelev, llamado también el ángel de la muerte. Angel of Death. Era un soldado nazi, pero a la vez era un científico, ¿sí? Que intentó, mejor dicho, tenía una misión. Hitler le dijo que tenía que modificar genéticamente a los gemelos judíos o a los judíos, o sea, intentar experimentar a los judíos para volverlos como alemanes, altos, ojos claros, blancos, ¿sí? Entonces él, así como en la imagen que estamos viendo en este momento, empezó a experimentar con gemelos, les inyectaba cosas para propiciar sus cambios, etcétera. Y él se dio cuenta de algo muy interesante. ¿Qué creen ustedes que fue lo que él se dio cuenta?
en aquel momento. Que no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque todos tienen diferentes genes. No solo por eso. Mm, ¿Por qué? O sea, sí va por ese lado, pero ¿por qué? además de que Porque todos no se tienen... pueden cambiar los genes tan... Exactamente. Los genes no se pueden cambiar así, superficialmente. Es decir, Mengeleev, antes de que crearan Spider-Man y todas esas vainas, ya sabía que los genes no se pueden modificar así. Ya sabía. Pero entonces siguió o se detuvo. ¿La experimentación o qué? Sí, siguió. No pudo porque él terminó la Segunda Guerra Mundial y pues obviamente a todos los nazis los persiguieron, ¿no? Entonces Mengeleev pues se sabe pues que se fue a Argentina y allí, al igual que muchos nazis, se terminaron allá sus días. No sé si Mengeleev se habrá devuelto, no sé. El hecho es que evidentemente no pudo seguir Porque todos van experimentando. a Argentina. Era el lugar, digamos, como más alejado, pero donde las personas tenían las características más parecidas a los alemanes. Ah, ok. ¿Sí? No se iban a meter al Chocó, por ejemplo. O sea, ahí no pueden pasar desapercibidos. O sea, en el Chocó, o en Colombia, en cualquier parte de Colombia, incluso en esta época, pues van a llamar mucho la atención. En cambio, en Argentina, pues tienen una fisionomía mucho más parecida a los alemanes. Porque recuerden que los argentinos vienen principalmente italianos también. Muchos eh, fascistas de la Segunda Guerra Mundial de Italia salieron para Argentina. Por eso ellos tienen nombres italianos y todo eso. Apellidos italianos. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe, perfecto. ¿Quién es el anciano que estaba por ahí arriba? ¿Este? No, que estaba arriba. Este. Sí, ese. Dice, el prisionero que convenció a Mengele de que aún era útil. Debe ser un sobreviviente judío, Ah, me imagino. Logré convencer a Mengele de que me dejara vivir. Sí, sobreviviente. Mira, tiene el número acá. Esto se lo ponían a los judíos, les tatuaban un número, un código. ok. Entonces, lo que hizo ¿Para Mengele, qué era ese código? dime, ¿Para qué era ese código? ¿para qué crees? ¿Para diferenciarlo? Wow, wow, excelente. ¿Y por qué lo ponían en la piel? Porque si tuvieran un papelito lo hubieran votado para salvarse. Ah, ustedes no saben nada de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿No han visto películas ni nada? No, pe, Murió. yo no. Gómez, véase una película que se llama El pianista. Muy buena película, además. Véase Profe, ¿por una qué no el niño película, de las rayas? espérame, El de pijama de rayas. véase una película que se llama La vida es bella y la que acaba de decir Paloma. ¿Sí es Paloma que está hablando? Sí, profe. El niño con el pijama de rayas. Estos eran los trajes que tenían o sea, a los judíos. Esto es un campo de concentración, el campo de concentración más grande que existió. Auschwitz. Los crímenes Oh, habidos y por haber se hicieron ahí. Y entonces a los judíos les quitaban su ropa y los entraban a los campos de concentración y les ponían esta ropa. Esa era la ropa que tenían todos los judíos. Y entonces les tatuaban el número para identificarlos. Es un código. Entonces, para saber cuál era
el prisionero número tal, número tal, número tal, ¿sí? Ese es, y así era como dormían los judíos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Mengele? Con Mengele. Entonces, el man cogía a los gemelos judíos y empezaba a experimentar. Lo que hizo él fue terrible. O sea, fue algo realmente muy, digámoslo en estos términos morales, malo, pero, pero en términos científicos sirvió en cierta medida para reconocer cómo es que el genotipo y el fenotipo se pueden alterar dentro de las células, pero no cambiaría la genética de las personas, porque terminaban muriendo pues estos gemelos con los que experimentaba. Entonces, digamos que esto llevó a que se pensara también un poco diferente la genética y ya ahorita veremos cuál es la genética que tenemos hoy día. ¿Listo? ¿Bien? Excelente, Valentina me dice que tiene dañado el micrófono, entonces está escribiendo en el chat, voy a ir leyendo lo que nos escribe Valentina. Bien, ¿listo? Entonces, esto también fue muy importante. Si ustedes se ponen a pensar cómo las guerras han aportado a la ciencia, pues se darán cuenta que hay unos avances muy importantes. Por ejemplo, el hombre llegó a la luna a partir de la Guerra Fría, por ejemplo. La energía nuclear también se da a partir de las guerras. El Internet que estamos usando en este momento fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ya me pregunto qué nos puede dar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, hay personas que dicen que la Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría, ¿no? Hay algunos que dicen Entonces eso. la cuarta. Esperar a ver. Igual no hay que olvidar que siempre se ha estado en guerra, ¿no? Nunca ha parado. Siempre hay guerras. Profe, ¿uno cómo comenzó una guerra mundial? Bueno, eso tiene unos requisitos, ¿no? Tienen que unirse cierto número de países en una confrontación, pero por lo menos tiene que haber uno de cada continente. Claro, acá Valentín nos dice tomar dos territorios y así. Sí, lo que pasa es que puede haber guerras que no son mundiales. O sea, una guerra mundial, pues como su nombre indica por lo menos, tiene que vincular a un continente. Sin embargo, pues ha habido guerras mundiales donde obviamente participan más países de cierto continente que el resto. ¿Eh? Profe, mi tío dijo que eran como guerras civiles. ¿Qué? Que eran guerras civiles. Lo que pasa es que una guerra civil es, por ejemplo, por la que ha pasado Colombia desde el 48, ¿no? Dice, profe, mi tío que eran como guerras civiles. Y digamos, ejemplo, los militares de Colombia estarían en una guerra de Estados Unidos. Ah, bueno, nosotros iríamos a pelear otras guerras que no nos corresponden, sí, pero no sería una guerra civil, sino sería una guerra mundial. Una guerra civil es una guerra interna, ¿sí? Por ejemplo, las guerrillas y los paramilitares acá en Colombia. Solo en Colombia, ¿sí? Solo en Colombia. Eso es una guerra civil. Entonces, digamos, una guerra civil es, por ejemplo, si, no sé, se armara una guerra interna en Venezuela por derrocar a Maduro, por ejemplo, pero solo venezolano, sin intervención internacional. Eso es una guerra civil, ¿sí? La guerra mundial ya pues digamos que trasciende. Entonces, por eso dicen que somos el hijo de Estados Unidos. Nosotros no somos hijos de Estados Unidos, no, somos como una esclava de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que esto que nosotros llamamos las guerras, pues también van a funcionar porque se potencian. Profe, ya se va a cortar. Sí, toda época de crisis Hasta va a luego. permitir reinventar. ¿Sí? Ahorita la ciencia también está muy adelantada. Valentina, copié ese mensaje porque creo que no lo alcanzo a leer. Es que Hitler lo que hizo fue convencer a países vecinos en contra de los judíos para después atacar a los países que lo ayudaron y así tomando más territorio y poder, pero después llegó a tanto poder que ya no lo podía controlar. Claro, ya después muchas naciones estaban ya en contra de él y tomó muy malas decisiones de guerra, ¿no? Al final.